Eh, los estados financieros, vamos a decir, bajo el mismo esquema, el patrimonio mediante un recurso que se emplea para, eso quiere decir que la moneda de cuenta es elegir una cuenta y valorizar los elementos patrimoniales. La moneda de cuenta que utilizamos en nuestro país es el boliviano. Entonces, es la moneda de circulación. Le vamos a poner precio en bolivianos, le vamos a poner a qué, a la casa, al vehículo, a las mercaderías, todo en bolivianos, porque la moneda de curso legal de nuestro país es el boliviano. Podemos utilizar, hemos dicho, las cuentas en dólares, pero son simplemente referenciales. Para impuestos internos nos interesa que en este caso la empresa presente sus estados financieros en bolivianos. Empresa en marcha. Y vamos a parar ahí. La empresa en marcha, dice, se refiere a todo organismo económico cuya existencia corporativa tiene plena vigencia y proyección futura. A eso se refiere. Los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha. Van a dar la expresión, se va a referir a todo el organismo económico cuya existencia tiene plena vigencia y sobre todo proyección futura. No nos interesa una empresa que está en quiebra, ¿no es cierto? De lo que es empresa. La empresa en quiebra es que sus resultados son negativos y que está a punto de cerrarse la empresa. Entonces, esos son los principios de contabilidad. Ahí vamos a hacer un alto para ver dudas, consultas que tengan. Entonces, ya hemos visto el principio básico, el postulado básico de la contabilidad es el postulado de la equidad. Hemos visto el principio ente, bienes económicos, moneda de cuenta y empresa en marcha. Estos son prácticamente 4 principios que ya estamos viendo, aparte del postulado básico. Entonces, si no hay dudas, continuamos con el principio de evaluación al costo. Evaluación al costo. En los estados financieros nosotros tenemos que presentar, ¿sí? Nuestros valor de costo. ¿Qué quiere decir esto? Valor de costo adquisición o de adquisición. Todas las mercaderías que nosotros vamos a comprar tienen que estar reflejadas al valor que nosotros estamos comprando, que se llama valor de costo, que es diferente al valor de factura. Entonces, estamos diciendo valor de costo, todas las mercaderías, que es el criterio básico de evaluación para los estados financieros cuando somos empresas del tipo comerciales. Y cuando somos del tipo industriales, tiene que ser el valor de producción. Estos son los 2 criterios, tanto para empresas comerciales y de servicios como las empresas industriales. Entonces, para las comerciales, a valor de costo o adquisición, aclarando que no es lo mismo que el precio de factura, ¿cierto? A las empresas industriales, la evaluación de todas las mercaderías, de los productos terminados, de los productos en proceso, de la materia prima, del material directo que nosotros utilizamos, tiene que ser evaluado a costo de producción. Entonces, estos son los criterios básicos para la evaluación. Ejercicio. En las empresas en marcha, estamos hablando, es necesario medir el resultado de gestión de un tiempo, o sea, de una gestión, ¿cierto?
tiempo. Eso quiere decir, impuestos internos nos exige que nosotros cerramos estados financieros. ¿Qué fecha? ¿Alguien nos puede ayudar? Para comerciales y servicios, el 31, en diciembre, y para industrias petroleras, en marzo, finales de marzo. 31, ¿no es cierto? 31 de diciembre para empresas comerciales, 31 de diciembre, gracias, Dila, para las empresas industriales. Entonces, eso nos exige impuestos internos. Dice que de tiempo en tiempo, o sea, cada gestión nosotros tenemos que cerrar nuestros estados financieros. ¿Por qué es necesario? Porque tenemos que ver o sea, se dice que somos una empresa en marcha, que está en plena vigencia, tiene proyección futura, por lo tanto, vamos a medir nuestros resultados de tiempo en tiempo. Eso no quiere decir que nosotros no hagamos estados financieros, por ejemplo, cada trimestre, cada semestre, dependiendo de la empresa y del movimiento. Entonces nosotros queremos corregir, queremos ver el crecimiento de nuestra empresa, si nos está yendo bien. Entonces estos estados financieros también los podemos elaborar. ¿Para qué? Para simplemente de manera interna. Pero impuestos internos, como nos decía Dylan, nos exige que nosotros tengamos que cerrar en fechas establecidas nuestros estados financieros. Entonces, a eso se refiere el ejercicio. El ejercicio, nosotros iniciamos con el balance de apertura cualquier día. Hoy día, qué sé yo, hoy día es 10 de marzo, vamos a dar inicio a lo que es nuestra empresa comercial. ¿Cuándo vamos a cerrar estados financieros? El 31 de diciembre. Habrá otro grupo de personas que decide abrir el mes de octubre. ¿Cuándo cierra estados financieros? El 31 de diciembre. O sea, está establecido que las fechas de cierre de estados financieros son para todos de forma general. Para la presentación y el pago de impuestos. ¿Cuántos días después debemos pagar los impuestos? Debemos pagar. A ver, alguien que nos pueda ayudar. Licenciada, ¿no es 120 días después de cerrar los estados financieros y es el impuesto IUE, que es impuesto a la utilidad, a las utilidades de la empresa? Correcto, sí, ¿no es cierto? Tenemos 120 días después de cerrar nuestros estados financieros y impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, por eso es que impuestos internos nos exige que nosotros que nuestro ejercicio en las empresas comerciales tiene que ser cerrado el 31 de diciembre. Entonces, continuamos con los principios. Ya hemos visto los principios. Bienes económicos, moneda de cuenta, empresa en marcha, evaluación al costo, ejercicio. Siguiente principio, el principio del devengado. El principio del devengado nos dice que las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. Era el principio del devengado.
Cuando nosotros vendemos mercaderías o cuando compramos, cualquiera de las dos situaciones, no siempre podemos hacerlo en efectivo. Quiere decir que nosotros podemos vender a crédito y en efectivo, ¿cierto? Entonces, ¿a cuántos días? A 30 días, a 60 días, depende ya eso de la política de la empresa, de qué es lo más conveniente para la empresa. No, vamos a vender todo en efectivo, perfecto, ¿no es cierto? Si se puede vender todo en efectivo, sería lo mejor. Pero las empresas generalmente tienen esa particularidad, dejan a crédito, entonces a 30 días plazo, a 60 días, a 90 días, dependiendo. Entonces, cuando nosotros vamos a registrar en la contabilidad, en los asientos contables, no importa si nosotros hemos cobrado o no, tenemos que el momento en que ocurre la transacción tenemos que realizar. Eso quiere decir, estamos vendiendo, estamos entregando la mercadería y por lo tanto ese momento ha ocurrido, se ha dado la operación mercantil o la transacción comercial. Entonces registramos lo que estamos vendiendo, las mercaderías vendidas y el dinero que nosotros estamos recibiendo y las cuentas por cobrar, porque estamos diciendo, estamos vendiendo 20% al contado y 80% al crédito. Entonces, ¿cuánto vamos a recibir? Solamente el 20% de lo que hemos vendido. El saldo, el 80%, ¿cuánto lo vamos a recibir? Cuando se cumple el plazo, no puede ser antes, ¿no es cierto? No podemos decir, vamos a irle a cobrar hoy día porque no tenemos plata. Le estamos diciendo, le vamos a dejar a 30 días, a 60 días, por lo tanto, vamos a cobrarle recién en esa fecha. Es el principio del devengado. Siguiente principio, el principio de objetividad. Los cambios en los activos pasivos y en general en lo que se llama la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esta medición en moneda de cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando existan cambios en las cuentas del activo pasivo, o sea, las cuentas y patrimonio, que son las cuentas de balance, ¿no es cierto? Tan pronto nosotros podamos darnos cuenta de que existe un cambio, tenemos que registrarlo. Eso quiere decir, hemos empezado nuestra empresa con 100,000 bolivianos. Por lo tanto, con estos 100,000 bolivianos vamos a comprar maquinarias. ¿Qué estamos haciendo? Está habiendo un cambio de dinero. Entonces, el dinero lo estamos utilizando en la compra de maquinarias. Entonces, dice por el principio de objetividad, nosotros los cambios en los pasivos, activos y los patrimonios tenemos que registrarlos o inmediatamente se pueda en nuestros registros contables. Siguiente principio es el principio de realización, que es un principio complementario al de objetividad, porque dice los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origine quede perfeccionada desde el punto de vista de la legislación. Entonces, en este caso va a participar, dice, el concepto del devengado, los resultados económicos solamente las ganancias cuando realmente hayan ocurrido, las pérdidas también. No, si tenemos una futura pérdida, parece que no nos va a pagar el señor y haremos una... No es cierto, no. Vamos a decir, entonces, las cuentas de ingresos y gastos, porque a estas se refieren, tienen que registrarse en la contabilidad que realmente hayan ocurrido. El principio, después nos toca el principio de prudencia. Significa que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento de un activo, normalmente se debe optar por el más bajo. A ver, si nosotros tenemos que comprar mercaderías, si nosotros vamos a comprar las mercaderías, tenemos nuestros proveedores, que son las personas con las cuales nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Ya nos conocen los que nos van a vender las mercaderías y nos dicen el
precio es, el precio de venta que yo te voy a hacer, porque tú eres mi cliente, es 5 bolivianos. De mercado es el precio al cual nosotros, cualquier proveedor nos vendería las mercaderías. Entonces, elegir si vamos a poner a precio de mercado o a precio, en este caso, al precio del proveedor, le llamaremos así. Tenemos que elegir entre los dos valores siempre el más bajo. Entonces, si este es 6 y este es 5, entonces siempre se va a elegir el más bajo por el principio de prudencia. Contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias cuando realmente se hayan realizado. Eso dice el principio de prudencia. La exageración en la aplicación de este principio no es conveniente, ya que el resultado de las operaciones nos puede llevar a ganancias o pérdidas o sobrevaluadas. Por lo tanto, estamos diciendo, hay que ser prudentes para mostrar nuestros resultados. El principio de uniformidad. El principio de uniformidad dice que los principios generales y las normas para preparar los estados financieros deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. Eso se refiere a que si nosotros tomamos un criterio para este año, tiene que continuar el criterio para todo. Vamos a hacer una empresa industrial donde vamos a tener productos, materia prima, vamos a tener productos terminados, vamos a tener productos en proceso. ¿Dónde? En nuestro almacén. Entonces, para ponerles el valor, no podemos decir, a este le vamos a poner PEPs, a este WEPs y a este le vamos a poner promedios. O sea, estamos diciendo, por el principio de uniformidad, primero, los almacenes tenemos que utilizar una técnica de evaluación, nada más. Entonces, si vamos a utilizar PEPs, WEPs o promedios, que sea para todos lo mismo. Entonces, a eso se refiere el principio de uniformidad. Materialidad, ¿no es cierto? El siguiente principio de materialidad, o lo que se llama también significancia o importancia relativa, ¿sí? Lo que vamos a decir, en los estados financieros tenemos que ver qué es importante, qué es determinante para nosotros, ¿sí? Este principio de materialidad dice lo que es y lo que no es significativo. Así vamos a decir el principio de materialidad. La teoría dice, frecuentemente tenemos situaciones que no sabemos si es correcto o no, si es significativo o no. Es decir, una empresa que ha ganado 200,000 bolivianos, ¿le va a afectar los 20 centavos que nos falta en la contabilidad? Creo que no. Entonces vamos a decir, los 20 centavos no es significativo, ¿no es cierto? Pero vamos a decir, en la cuenta de resultados, en los precios de nuestros productos, no es lo mismo decir 6, el costo del producto, el precio del producto va a ser 6.5 que decir 6.55. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ¿cuántas unidades vamos a vender? 1,000 unidades. 1,000 por 6.5 no es lo mismo que 6,000 por 6.55. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el principio de significancia o importancia relativa conocido como materialidad? Que en algunos casos tenemos que nosotros utilizar nuestro criterio para ver si es importante o no es importante por ejemplo, el redondeo de los precios unitarios. Vamos a manejar con 6 decimales, con 5, con 4, con 3, con 2. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos diciendo, ¿es importante, es significativo o no es significativo? 0.20 centavos para una persona que tiene una utilidad de 200,000, no creo, ¿no es cierto? Pero ya 20,000 bolivianos va a ser significativo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es si es importante, si va a afectar o no a nuestra contabilidad, y esa es cuestión de criterio. Y finalmente, el último principio que habla del
el principio de exposición, los estados financieros deben contener toda la información y detalle básico y adicional posible para hacer una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refiere, porque los estados financieros no solamente tienen que leer los contadores generales, ni los auditores, ni los economistas, ni los administradores. Los dueños de las empresas pueden ser, qué sé yo, doctores, pueden ser ingenieros, pueden ser psicólogos, médicos, y ellos tienen que saber qué dicen sus estados financieros. Tenemos ganancia, perfecto, nada más queremos saber si hay ganancia o no hay ganancia. Eso está bien, pero, digamos, a nosotros ya nos interesa la información financiera que esté expuesta en los estados financieros para la toma de decisiones. Ese es el objetivo en este caso, de tomar decisiones, tener una información oportuna y adecuada. ¿Preguntas, consultas? ¿Algún principio que no haya quedado claro? Yo tengo una pregunta, licenciada. Adelante. No entendí muy bien el término de vengado, el significado de la palabra tampoco. ¿Puede explicar de nuevo, por favor? El principio en este caso, del devengado, ¿no es cierto? Es un principio que se utiliza y que lo vamos a utilizar en la contabilidad todo el tiempo. El principio del devengado significa que cuando nosotros vendemos nuestras mercaderías, nosotros podemos vender parte al contado y parte a crédito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa devengar? Es adquirir un derecho, o una retribución en razón de un servicio, de una venta que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entonces, una retribución, si quieren, por eso es el principio lo que significa el principio del devengado. Entonces, nosotros estamos vendiendo nuestras mercaderías, y vamos al ejemplo, y vendemos parte a crédito y parte al contado. ¿Qué dice el principio del devengado? Que nosotros, no importa si hemos cobrado o hemos pagado, en este momento tenemos que registrar. Si estamos diciendo, vendemos nuestras mercaderías, ¿cuánto vamos a vender? 1,000 bolivianos, la venta de 1,000 bolivianos. ¿Cuántas mercaderías? No importa. Estos 1,000 bolivianos, vamos a decir, 300 nos pagan en efectivo, al cash. Y 700 nos van a pagar a crédito. Sumados los dos, van a dar los 1,000 bolivianos que tenemos que cobrar. Entonces, hemos entregado las mercaderías que sean, digamos que 10 bicicletas, ¿no es cierto? En ese momento se está ocurriendo la transacción comercial, porque